placer, amigos, ¿qué tal? Excelente tarde-noche desde México. Vamos a hablar de un tema que siempre es muy apasionante. Muchos suscriptores me han pedido que haga más videos de misterios en los bosques, que dé cuenta de más de estas investigaciones, de todo lo que sucede en los bosques de Estados Unidos, en los parques nacionales que son inmensos, que son zonas de cacerías, que hay pérdidas en el tiempo, o sea, hay como bucles, personas que se duermen en un lugar y aparecen del otro lado de las ciudades, y muchos de estos casos tétricos tienen que ver con el llamado Wendigo. También está el Sasquatch, Pie Grande. En Alaska hay una crisis, en Alaska hay una plaga de pie grandes. En Estados Unidos también, pero en Alaska está muy pronunciada. Hay una zona en Alaska, ya ven que son Alaska es el mayor estado de los Estados Unidos, es el que más grande es en todo el orbe, es el estado mayor. Y hay muchas zonas donde habitaron gigantes, incluso ya hemos dado cuenta de que hay registros de que los gigantes estuvieron en Alaska y ya lo hemos publicado aquí. La censura se fue filtrando, pero el Instituto Smithsonian en uno de sus libros hablaba de los cráneos de los gigantes que fueron encontrados en cuevas por exploradores. El Smithsonian llegó, se llevó todo, lo guardó bajo la alfombra y vamos a tener un video traducido de gigantes de JP próximamente. Pero antes de ello, pues quiero presentarles el producto, ya lo conocen en México, la planta de la vida Moronel en té. Este es el té del Moronel que tenemos para toda la República Mexicana. El Moronel es una planta que solo se da en una parte en el planeta Tierra. Se da en Ensenada, Baja California, y de aquí lo enviamos a todo el país por medio de la página moronelmexico.com. Dura 4 meses, 450 pesos, té de Moronel. Te desintoxica, te desinflama, te da energía, te da vigor, elimina muchos padecimientos, incluyendo los mortales. Y este producto pues se hace muy fácil, ya viene procesado y molido, listo para calentar. Y tenemos kits curativos para todo tipo de padecimientos. Vayan a la página moronelmexico.com. Dicho esto, también quería decirles que se suscriban a la página de mi colega de El Lado Oscuro de la Matrix, Eric León, que le mando saludos y está viendo que acaba de hacer una película con pura inteligencia artificial que le quedó fantástica. Me divertí mucho, está tétrica, no digo que no, pero es muy buena, muy detallada, muy profesional el trabajo y tiene videos excelentes. Vayan a ver la película Desconectado para que siga haciendo proyectos de este calibre. Vayan a El Lado Oscuro de la Matrix en YouTube y suscríbanse. Dicho esto, amigos, vamos a presentar una información bastante tétrica. Saludos a Reinaldo Cuba y saludos a Marco Ramírez hasta Tijuana. Saludos a ambos. Gracias por estar. Miren, yo sé, hace poco estuve directo. Saludos también a Alejandro Fabrat, que nos saluda desde la hermana Argentina. Estaba viendo un canal que se llama el canal, imagínense el nombre, Yolo Camotes, se llama el canal. Yo no sé de dónde sacan estos nombres, pero tiene buenos videos, es un nombre histórico, impresionante, una verdadera maravilla. Lo que viene ahí, esos videos de análisis histórico, cosas que se han quedado en la historia, curiosidades históricas, culturales. Pero el último video que sacaron, que creo que fue los silbidos extraños que escuchan en México las personas, tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar del Wendigo, y les digo el porqué. En primer lugar, estos silbidos extraños, cuando uno está en la noche caminando por rancherías, zonas rurales, zonas agrestes, boscosas o incluso desérticas, áridas pero aisladas, y está silbando por la noche, tiende a llamar la atención de ciertas energías extrañas que siempre están ahí, esperando a ser despertadas por una u otra razón. Y estas personas han tenido encuentros con espíritus negativos chocarreros que dominan estas áreas específicas y que ellos marcan como su territorio, seres del bajo astral que pasan por dimensiones, y ciertos sonidos o ciertas actitudes o ciertas energías les llaman la atención, y en este caso son los silbidos. Y yo recuerdo hace tiempo que les traje un video
en donde les presenté el programa de Estos bosques están embrujados, que pueden ustedes ver en el HBO, el canal estadounidense donde hay documentales. HBO presenta una serie que se llama Bosques Embrujados, y un caso específico me llamó la atención con este video que hicieron en ese canal. Ese caso fue el de una pareja que se fue a vivir a una zona rural porque querían desconectarse, querían quitarse toda esta sobreestimulación que nos inunda a diario con internet, con todo lo que ya sabemos tecnológico, con la vida moderna del siglo XXI, y querían irse a un lugar apacible y fueron a un bosque en Arizona, si mal no recuerdo, y tenían ahí, pues era una pareja con un hijo y una hija, eran pareja con un hijo y una hija, tenían un perro, un Golden Retriever, el cual adoraban, ¿no? Y el perro, pues ahí lo dejaban estar en las inmediaciones del lugar, ahí lo tenían medio cercado, que no se fuera lejos, porque pues un perro doméstico, un animal doméstico, no es para que esté conviviendo con las criaturas del bosque. El punto es que esta señora tenía un silbato de estos que solamente el perro puede escuchar. No sé si los han visto, este tipo de aparatos que venden en las veterinarias, sobre todo más en Estados Unidos, que emiten un sonido vibracional que solo el instinto perruno puede escuchar. No lo puede escuchar el ser humano. Entonces, no sé si se sienta muy torpe el estar ahí uno soplándole una cosa que no se escucha, pero el perro responde a ese sonido vibracional y viene al campo de acción donde está el emisor. Entonces, esta señora, que el esposo estaba trabajando y ella estaba en la entrada de la casa y era tarde, hacía tarde, y silbó con todas sus fuerzas este silbato para que su mascota, el Golden Retriever, llegase a la casa, pues donde estaba el perro, ¿no? Estaba desesperado por ya meterlo. Sin embargo, desde que emitió ese silbido, escuchó a lo lejos un sonido extraño crujiendo entre los árboles. Imagínense nada más, y de por sí esos lugares boscosos son aislados, y en la noche se pone muy tétrico el ambiente en esos lugares. No digo que no sea bonito, son lugares que te quitan el aliento de lo bello que son, sobre todo los parques nacionales, el Parque Nacional de Yosemite, las montañas Apalaches, son lugares fascinantes que son como trampas, porque esa fascinación te puede llevar a cosas muy extrañas si te pierdes en su belleza. Y son zonas de cacería de alienígenas, de reptoides, de portales dimensionales, donde el ser humano, su energía se ve disminuida por todas estas energías extrañas. Pero este ser, el llamado Wendigo, será reportado por las tribus de la región como un ser maligno diferente al Sasquatch o a Pie Grande. Y aquí esta persona trajo la atención de uno de estos seres extraños. Oyó el crujir de los árboles y una hora después, ya con su mascota en casa, escuchó que algo se tronaba por los árboles, y cuando se asomó por la ventana, vio a una figura, pero horrenda y toda bifurcada. Era como una cosa, como un esqueleto deplorable, como desgarrado, o sea, como que las carnes le colgaban al esqueleto, y era como un animal grande, así como de unas patas gigantes alargadas. Las dos patas alargadas eran muy grandes, muy pequeñas, y además tenía unos cuernos extraños y muy anormales, y la parte de las dos patas de atrás las tenía dobladas, como que era una proporción anómala en su cuerpo, y tenía, repito, estas carnes colgantes, y además se veía como fantasmagórico, con dos ojos encendidos de fuego, o sea, de verde, estaban brillando verde fuego, y era como calavérico, pero también como que tenía rasgos humanos, y esa cosa se quedó ahí parada, y todo alrededor estaba en silencio. Siempre está ese aliciente, que todo lo que está alrededor no se escucha un pájaro, un crujido de rama, un grillo. Todo es como si hubiera ahí una zona que este ser extraño y satánico permea todo el área, y él es el jefe, amo y señor. La mujer no podía dar crédito a lo que veía, y notó que el ser se acercaba, ¿no? Y de repente empezó a pasearse
con una velocidad apabullante por la ventana, por la puerta, empezó a tocar con todas sus ganas, hacía ruidos muy extraños y horribles, ¿no? Era como un quejido, como un chirrido, una cosa tétrica de escuchar. Imagínense nada más el terror que debe haber sentido una persona, ustedes que hubieran hecho si estuvieran atacados por un ser malévolo, extraño y sobrenatural. Y bueno, la cuestión es que cuando esta cosa se puso en la puerta y tocó, incluso se escuchaban como risas humanas y después como que las risas humanas se bifurcaban en el aire y no se escuchaba bien y volvía a hacer ruidos de animal. Bueno, ese era lo que el folclore nativo americano dice que es el Wendigo y muchos lo han descrito igual. Es un caso que tiene que ver con los silbidos que se emiten en México, o por lo que se tiene constancia en ese video de Yolo Camotes, así se llama el canal, vayan a verlo y vean el video que les digo, y tiene familiaridad o se enlaza con lo que estoy diciendo de este ser, el Wendigo, y cómo se atraen estos seres. En Reddit y en otros portales anónimos, que ya nos estamos metiendo más al terreno de la hipótesis, se habla de que hay ciertos rituales que uno puede hacer en su hogar para llamar la atención de seres extraños y que hay personas que comparten cómo pueden llamar. Hay retos que se hacen para llamar la atención de estos seres extraños y no morir en el intento. Y hay un reto en particular que se viralizó en esa red social. No me quiero meter al tema porque estamos en lo del Wendigo, pero este tipo de retos llaman la atención de estos seres incluso en zonas urbanas. Y no me refiero a las cuestiones del hablarle al espejo ni nada, otras cuestiones. Después ahondaremos en los temas estos, ¿no? Dice Edson Lugo, saludos desde el Fuerte, Sinaloa. Amigos, saludos Edson, saludos aquí, soy tu vecino, hasta el Fuerte, Sinaloa. Gracias por compartir, Marco, no, gracias a ti, Hanna. Saludos desde Argentina, dice Juan José Alejandro Salva. Dice Lalo Trejo, aquí estoy en Fort Worth, Texas. Saludos, Lalo, hasta Fort Worth, Texas. Y dice aquí Juan José Alejandro, ¿cuándo comienza la Tercera Guerra Mundial? Espero que nunca, Juan, espero que nunca, pero bueno, ya vemos que Trump no quiere quitar el pie del acelerador, se metió en un pantano. Bueno, esa es historia. Estamos en una situación muy tensa, desafortunadamente, por las tropelías del Imperio Norteamericano. 3 cazadores que estaban acampando durante la temporada de alces afirmaron haber vivido algo muy extraño durante la noche. Según su testimonio, alrededor de las 2 de la madrugada, escucharon algo caminar alrededor del campamento. Los pasos eran muy pesados. Estoy hablando de un caso real, de 1907, ¿no? El caso del Wendigo de 1907. Y estos casos se vienen juntando. Ya había hablado de otros casos, este no lo había hablado, por eso lo estoy publicando, ¿no? Para que quede claro. Los pasos eran muy pesados, como si algo grande se moviera entre los árboles. El sonido no era como un oso ni como un alce. Estamos hablando de cazadores experimentados, ¿no? Uno de ellos iluminó con una linterna hacia el bosque. Ahí fue cuando vieron una silueta muy alta entre los árboles. Los 3 testigos dieron detalles muy parecidos. El ser tenía una altura aproximada de 2.5 a 3 metros. El cuerpo era extremadamente delgado. Los brazos eran muy largos y casi llegaban a las rodillas. La cabeza parecía alargada. Lo más extraño fue que dijeron que la criatura no caminaba como un animal. Parecía moverse con movimientos rígidos y casi humanos. Uno de los cazadores dijo que cuando la linterna le iluminó el rostro, los ojos reflejaron luz como las de un animal, pero estaban demasiado altos para ser cualquier animal del bosque. También los pie grandes son muy altos. Cuando uno ve las narrativas de los testigos sobre pie grande, son monstruos grandes y desde atrás vienen haciendo quejidos, ¿no? El sonido extraño, dice. Cuando los hombres empezaron a hablar entre ellos, la criatura emitió un sonido descrito como mezcla de gruñido profundo, como el que les dije al principio, con algo parecido a una risa o gemido humano. ¿Se fijan cómo el patrón viene encajando? O sea,
imitan las voces de los humanos. En otros casos también han imitado voces humanas que se escuchan robóticas para persuadir a las personas a que los inviten a pasar. Pero eso es una también constante del Wendigo. Estamos analizando bien esta criatura sobrenatural, donde algo parecido a una risa o gemido humano. O sea, no se alcanza a notar que es una risa. Es algo parecido, ¿no? La figura dio 2 pasos enormes hacia ellos. Los cazadores dispararon al aire y la criatura desapareció entre los árboles con una velocidad muy grande, ¿no? Cuando revisaron el área por la mañana, encontraron algo extraño. Huellas largas pero muy delgadas. Parecían casi humanas, pero mucho más grandes. El paso entre huellas era demasiado largo para una persona. Uno de ellos dijo que parecía que la criatura podía dar pasos de más de 2 metros. Imagínense nada más. La zancada era de 2 metros. Estamos hablando de un ser bastante extraño, bastante grande. No sé si ustedes tendrán algún encuentro con uno de estas cosas sobrenaturales en sus áreas, en Latinoamérica hay por doquier leyendas, que son leyendas verdaderas, bastante pronunciadas y varía de región en región, ¿no? Creo que está la historia en México, los chaneques, llamados chaneques, que eso no es una leyenda, eso es una realidad reconocida por el gobierno de la Ciudad de México y las hotelerías que tienen que cumplir las reglas del gobierno federal, que es el darles a estos chaneques o duendes o como se llamen, o aluches también se les llama. Se ha filtrado tanto estos aluches en la cultura popular mexicana que hasta el luchador, el Mr. Tinieblas, creo que se llama Tinieblas, ¿no? Sale con su mascota, un aluche ahí bailando en el ring. Así de poderosos y famosos son estos seres, aluches que son protectores de las áreas verdes. Y por ley, no por superstición, por ley, se tiene que hacer un templo a estos seres. En los hoteles tienen un cuarto oculto donde tienes que construir una pirámide para que estos chaneques puedan tener su templo y no te dañen la infraestructura y no molesten a los clientes. Lo curioso de esta zona, continúo. Las tribus Ojibwe, que han vivido siglos en esa región, tienen muchas historias sobre el Wendigo. Ellos dicen que estas criaturas aparecen cuando alguien practica el canibalismo. Y aquí es algo muy interesante porque sabemos que las élites Illuminati son afectas a este tipo de prácticas de la A a la Z. Es como su moneda de cambio. Hay bastante canibalismo entre las élites y lo hacen de una manera regular en sus mansiones de satanistas y lo hemos analizado profundamente y además es algo que la Biblia pena bastante y está bastante prohibido en los escritos bíblicos, es un gran pecado. Y esto es por algo que desacralizan de esa manera la carne humana y canibalizan los satánicos a los que consideran inferiores a ellos en la pirámide del poder. Ya hemos hablado del caso de Kurt Baker y de la historia de Kurt Baker en el libro que les menciono. Bueno, tenía que hacer hincapié en esto porque es muy interesante el análisis sobre por qué estas criaturas satánicas aparecen cuando hay canibalismo, ¿no? O sea, cuando se desacraliza y la energía vibratoria baja a esos niveles tan pronunciados, estos seres tienden a hacer su aparición. Dice aquí, también aparecen cuando un espíritu del bosque posee a una persona, lo cual es muy común habiendo tantos espíritus demoníacos sueltos por el bosque y tantos portales dimensionales abiertos en estas zonas agrestes. En su tradición, el Wendigo puede imitar sonidos humanos y suele observar a las personas antes de atacar. Algo que mencionan muchos testigos. Muchos encuentros con Wendigo en Canadá y el norte de Estados Unidos repiten 3 cosas muy específicas. Un olor fuerte a carne podrida. Es como le digo que está como derruido el Wendigo cuando que se le ve la carne ahí escarapelada de la piel y casi pegada al hueso. Se ve algo muy bizarro, extraño y también va acompañado de este olor a carne podrida.
Pasos muy largos e imposibles para un humano. Imagínense qué tipo de criatura morbosa, ¿no? Que da estos pasos de 2 metros, estas zancadas impresionantes. Pues, ¿de dónde sale estas cosas tan horrendas? ¿De qué portal demoníaco qué karma estamos pagando para recibir en este planeta a esta porquería, ¿no? Sonidos que parecen humanos, pero distorsionados, como las risas o los gemidos que se distorsionan en el aire y no terminan por ser sonidos humanos. Es como un eco lejano que parece humano y de repente no lo es. Muy extraño, ¿no? Uno de los relatos más perturbadores que se cuentan en el norte de Canadá ocurrió en la década de 1930, en una zona muy remota de Manitoba, cerca de los territorios donde viven comunidades de la nación Cree. Muchos lo consideran uno de los encuentros más extraños con el Wendigo porque varios testigos independientes contaron prácticamente la misma experiencia. El grupo de tramperos. 4 tramperos, o sea, tramperos son personas que ponen trampas para cazar animales, ¿no? Estaban en el bosque durante el invierno colocando trampas para pieles. Acamparon cerca de un lago congelado dentro de una región muy aislada. La primera noche empezaron a escuchar algo extraño. Pasos pesados alrededor del campamento. Ramas rompiéndose entre los árboles. Es lo que les dije de la primera caso, ¿no? Pero nunca veían nada claramente. Pensaron que podía ser un alce o un oso, ¿no? El segundo día, uno de ellos salió temprano a revisar las trampas y regresó muy alterado. Dijo que había visto algo parado entre los árboles observándolo. Lo describió de la siguiente manera. Muy alto, más alto que cualquier persona. Extremadamente delgado. Brazos demasiado largos. La piel parecía gris o pálida. O sea, estamos hablando de, imagínense, eres una delgadez tremenda, brazos demasiado largos y la piel gris o pálida, una cosa morbosa. De nuevo tengo que repetir la palabra, pero no me queda más que decir. El hombre dijo que lo más inquietante fue la cara. Dice, parecía un rostro humano, pero estirado, como si algo estuviera mal con la forma del cráneo. Es algo como desproporcionado, ¿no? O sea, anatómicamente desproporcionado. Su anatomía era bifurcada. Qué cosa tan extraña, ¿no? Qué asco es cosa de ver. Si uno cuando ve animales ahí raros que son comunes, se le viene un escalofrío, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, a un tlacuache, ¿no? Ahora ver estas cosas, imagínense. La tercera noche, lo más extraño. Esa noche todos estaban dentro de la tienda cuando escucharon algo que los dejó paralizados. O sea, todavía se atrevieron a quedarse ahí, ¿no? Pues tenían que comer, ¿no? Estaban esperando recolectar la piel de las trampas, tenían que aguantarse. Porque estamos hablando de una zona muy aislada, el camino de regreso iba a ser muy largo, tenían que aguantarse al oso, al alce, esperaban que su amigo estuviera exagerando, mintiendo. Si yo hubiera sido uno de los amigos que está ahí en la carpa, pues digo, oye, pues este tipo de cual se fumó, ¿no? Desde el bosque, alguien gritó el nombre de uno de ellos. Alguien gritó el nombre de uno de ellos. El problema es que la voz era exactamente igual a la de su compañero, pero el compañero estaba sentado dentro de la tienda. Imagínense nada más qué susto. O sea, alguien gritó el nombre como si gritaran mi nombre. ¡Hey, Marco! Y mi compañero está a un lado de mí, pero la voz la oigo allá en lo recóndito. Digo, oye, pues ¿quién está gritando tu voz si tú estás aquí a un lado de mí? Imagínense nada más, ¿no? Los tramperos dijeron que la voz volvió a llamarlos 2 veces más, cada vez más cerca. Uno de ellos miró por una pequeña abertura de la tienda y dijo que vio una figura muy alta caminando entre los árboles. Hasta el nombre se sabía, la cosa esta, ¿no? El Wendigo. Al día siguiente decidieron abandonar el lugar, pues lo cual fue es lo más lógico que pudieron haber hecho, ¿no? Mientras caminaban hacia su canoa, uno de ellos miró hacia atrás y dijo que vio algo entre los árboles. La descripción fue altura cercana a los 3 metros, cuerpo muy delgado, movimientos extrañamente rápidos. Dijo que parecía que lo seguía a distancia.
Cuando revisaron la nieve, encontraron huellas, pero no eran normales. Las huellas eran muy largas y delgadas, parecían medio humanas. El espacio entre pasos era enorme, como si la criatura pudiera dar como si la criatura pudiera dar pasos de casi 2 metros, que es consistente con lo que les mencionaba en el caso anterior. Los 4 hombres coincidieron en algo muy raro. Había un olor muy fuerte a carne podrida en el aire cuando escuchaban los pasos. Ese olor es uno de los rasgos que muchas historias atribuyen al Wendigo. Las tradiciones de pueblos del norte, como los Algonquín, dicen que el Wendigo tiene habilidades muy extrañas. Para empezar, puede imitar voces humanas, ¿no? ¿Sabes? Si es una habilidad muy, muy morbosa también, diría yo. Y así engañan. ¿Cuántas personas no han engañado a estos seres Wendigo y las han llevado? ¿Qué harán con ellas estos Wendigos? No lo sé. Puede seguir a las personas durante días y a veces acecha antes de atacar. Por eso, en muchas historias se dice que cuando escuchas tu nombre en el bosque durante la noche, no debes responder. Sería como que estuvieras respondiendo a la invitación. Y aquí termina el caso del Wendigo, que estos 2 casos, pues el primero ya se los había traído, pero bueno, se concatenan los casos. Y es una cosa muy impresionante que estos seres tan morbosos, bizarros, que uno piensa que están en el mundo de las pesadillas, aparezcan en nuestros bosques, en nuestras áreas de hábitat natural y específicamente en las zonas del norte de Estados Unidos, también del sur, en Arizona, Texas, Nuevo México, todas las zonas, bueno, Nuevo México no he tenido que yo sepa, en las zonas boscosas, ¿no? Áreas de California y más arriba en el norte de Estados Unidos, donde habitan las tribus Cree y Okinawa, también los Cherokee. Muchos tienen sus encuentros con el Wendigo y les tienen un pavor reverencial que viene desde tiempos de la antigüedad. Estamos hablando aquí de un caso de 1907, el primero, y el otro de 1930, pero hay casos bastante más modernos que ya hemos hablado en otros videos, amigos. Dice aquí, salúdame Marcos, siempre con la mejor info. Ahora el Wendigo, interesante, claro que sí, muy, muy interesante. Gracias Juan Francisco Hurtado, te mando saludos. Y también le mando saludos a Cryptic Trickster. Saludos Marcos, ¿será el chupacabras una manifestación como la que describes? Mira, lo del chupacabras fue un distractor político en su momento. Si fue real o no, no lo sé. Pero fue un boom, ustedes lo recuerdan, era la época de Salinas, se había robado todo, había una crisis tremenda, estaban preparándonos para una movida mundial porque el efecto tequila fue algo que aún se sigue estudiando en las universidades y los canales proestadounidenses y neoliberales en México le estaban poniendo atención al caso, a todo el caso del chupacabras, dándole la caja china. Entonces yo pienso que hubo mucha manipulación política por parte del gobierno priista de Salinas, pero no descarto que hubiera casos o cuestiones reales. Pero qué casualidad que después de que terminó eso, que todo lo que aconteció con el Fobaproa y todos estos pues tramposos priistas, el caso se fue apagando mediáticamente hablando, ¿no? Por eso lo tomo con pinzas el caso del chupacabra por la contaminación político-mediática que hubo al respecto. Amigos, los dejo, espero que les haya agradado este análisis del Wendigo, porque muchas personas sé que les agradan estos temas de los bosques y de los misterios que guardan. Y yo siempre les recomiendo, si van a ir a estos lugares que quitan el aliento de lo hermoso que están, tanto en México, el sur de México y en áreas como Coahuila, como Chihuahua, aquí mismo en Sinaloa, en la sierra, en Estados Unidos, en todo lo que son los Apalaches, en zonas boscosas donde están en Texas, en Arizona. Bueno, yo les recomiendo que no dejen de estar en grupos, no abandonen las zonas de acampar solos, siempre estén atentos a sus familiares o con quien vayan, porque esto realmente, después de ver todo lo que viene con el libro con la investigación de Missing 411 o de Perdidos 411, de ahí no me recuerdo el nombre del investigador, se me va,
David Paulides. Sí, David Paulides es el investigador que analizó los patrones de desapariciones en los bosques de Estados Unidos. Estos se tienden a ser muchísimos. Y esto no es una precaución, es algo ya de emergencia de que deben de tomar estas medidas precautorias. Y también les recomiendo el canal de Antonio Cisneros en YouTube, que ha hablado y sigue hablando muy fuertemente y también con mucha evidencia de todos estos casos en los bosques de los Estados Unidos y sus misterios. Vayan al canal del investigador Antonio Cisneros, que tiene bastante información al respecto. Y amigos, pues estamos en contacto, seguiremos hablando de estos y otros temas, como el ambiente político enrarecido que hay. Repito, gracias a los neoconservadores straussianos, los halcones sedientos de sangre que vienen desde el imperio estadounidense con una conexión con el cártel Epstein de Israel, los Illuminati en esteroides, avasallando a todo el mundo, tratándoselo de tragar de un bocado, y apoyado por los cipayos en Latinoamérica que se hincan ante el tío Sam. Que pasen ahora sí, amigos, una excelente noche, y recuerden seguirnos en Patreon. Desde $1 al mes pueden acceder al contenido extra en Patreon. No hemos publicado hace mucho tiempo, pero siempre le agradecemos a los patrocinadores que nos apoyan con su dólar en la plataforma de Patreon. Vayan a Fritz Springmeier Patreon y apóyennos a eliminar el corte o el algoritmo o todo lo que llamen censura, que siempre pues están atacando de una u otra manera este tipo de contenido liberador. Que pasen una excelente noche.